Y hablemos de lo que está pasando con la oposición, con el Partido Acción Nacional. Debería de haber generado el resultado del proceso electoral del pasado 2 de junio una reflexión profunda en los partidos de oposición por los triunfos, las derrotas que se tuvieron, sobre todo por las derrotas. Sin embargo, las dirigencias nacionales, tanto del PRI y del PAN, como que no pasó nada, ¿no? Como que se mantienen ahí firmes. En el PRI, Alito Moreno diciendo, todo bien, y voy a seguir, y además modificando los estatutos para permanecer como dirigente nacional del tricolor. Y en el caso de la Acción Nacional, declaraciones muy controvertidas de Marco Cortés afirmando pues que él estaba satisfecho con los resultados, que tenía la satisfacción del deber cumplido, fue lo que dijo literalmente. Pero no todos los panistas coinciden. Y viene un proceso de renovación del Partido de Acción Nacional que va a ser clave para definir hacia dónde está apuntando ese instituto político. Uno de los nombres que suenan fuerte para ocupar la dirigencia nacional del Partido de Acción Nacional es el de Kenia López Rabadán. Y yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo, Kenia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querida Erika? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Y bueno, pues sin lugar a dudas, tienes toda la razón. Después de los resultados de la elección es necesario hacer objetivamente, diría yo, ¿no? Más allá de filias y fobias o de grupos o de incluso nombres y apellidos, me refiero a hacer una reflexión seria, profunda sobre qué ha pasado con la oposición, por qué incluso la ciudadanía no salió a votar, por qué tuvimos una votación pues que se esperaba mucho más alta, más copiosa, con más interés de los mexicanos, porque 4 de cada 10 no quisieron ir a votar. Es algo importante. ¿Qué es lo que estamos dejando de defender, de enarbolar? ¿Qué es lo que está pasando? Yo entiendo, pues, Erika, que hay un desencanto a nivel internacional, incluso, no solamente pasa en México, en América Latina, es algo internacional. Hay un desencanto con los partidos, incluso con las autoridades. Hoy más que nunca, diría yo, a propósito de de las redes sociales, de la comunicación que hay, claramente hay un reclamo para vivir mejor y pues las autoridades o los partidos políticos al parecer no están o no estamos dando los resultados que la ciudadanía quiere. Y hablando de la oposición, pues claramente es necesario, primero que nada, hacer un mea culpa, saber en qué nos equivocamos, saber qué hicimos bien, qué corregir, qué continuar en la parte, digamos, positiva, pero qué es necesario cambiar. Como bien lo has dicho tú, va a haber un cambio de dirigencia en en este segundo semestre del año. Los estatutos del PAN obligan a que se cambie la dirigencia una vez que se ha llevado a cabo una elección presidencial. Y bueno, pues sin lugar a dudas hay muchas voces que reclaman, sí, desde la objetividad, y algunas otras, bueno, pues claro, que reclaman desde el oportunismo. Yo diría, se necesita una oposición fuerte. Cualquier país que esté gobernado por una sola visión, pues ahí está la historia, ha sido un desastre. Hoy vemos que el presidente de la República se quiere apoderar del Poder Judicial, ¿no? Esta iniciativa para que el Poder Judicial tenga más una subordinación política y al gobierno que a la capacidad de los jueces. Me parece brutalmente preocupante pensar que vamos a tener jueces sin experiencia, pues eso hace suponer que si hoy no hay justicia, pues menos la habrá después de esta reforma. En fin, muchas cosas, por supuesto, que corregir. Hay algunos medios de comunicación que me han puesto en este listado de personas que tentativamente podrían competir para la presidencia nacional del PAN. Yo estoy haciendo una reflexión seria sobre si participo para ser presidenta de mi partido. Sin lugar a dudas, tengo claro que es tiempo de mujeres. También sé que no es momento de discusión, digamos, o de división interna en los partidos, así es que una vez que salga la convocatoria, que conozca la metodología, que pueda definir incluso los tiempos de decisiones. Como tú sabes, seré diputada federal en la próxima legislatura, y bueno, pues una vez que tenga, claridad en el escenario, por supuesto que lo informaré a ti, a tu auditorio, y si es que decido competir para la dirigencia nacional, pues sin lugar a dudas lo haré como siempre lo he hecho, con amor a México, con profesionalismo. Sin descanso alguno, estoy a punto de concluir como senadora de la República. Soy la
legisladora mexicana a la que más iniciativas le aprobó el Congreso Federal. Estoy muy orgullosa, por supuesto, de el trabajo que hice junto con mis compañeras, y bueno, pues por supuesto a seguir defendiendo a México. Ahora, Kenia, a la espera de que tomes una decisión con respecto a si buscarás o no la dirigencia nacional de tu partido, por lo pronto creo que sí, eres una mujer muy reflexiva, muy involucrada en el Partido de Acción Nacional, y eso te da una perspectiva de qué es lo que ha sucedido. A ver, y yo te lo quiero preguntar claramente, ¿qué ha pasado con el Partido de Acción Nacional? Ese que estuvo al frente de la presidencia de la República, ese que se constituyó como la gran opción de alternancia en este país, que sacó al PRI de los pinos después de tantos años, que en el caso de entidades como San Luis Potosí, que parecía impensable, le gana al PRI, se lleva la mayoría en el Congreso del Estado, me parece muy similar a lo que sucedió a nivel nacional, logran posicionarse y luego de a poco se van desdibujando. ¿Qué pasó con el Partido de Acción Nacional? Bueno, sin lugar a dudas, son de las cosas que habremos de resolver de manera conjunta. Yo te diría, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que las prioridades de los mexicanos deben ser nuestras prioridades, y además demostrar una diferencia, por supuesto, con el gobierno populista que hoy tenemos. Te voy a poner un ejemplo preciso. Los programas sociales, Erika, son programas que en estricto sentido lo que hacen es redistribuyen los ingresos, ¿no? Tú pagas impuestos, todo tu auditorio paga impuestos, y una parte de esos impuestos se regresa para, ejemplo, adultos mayores. Es una prioridad para los mexicanos recibir un programa social. No es algo que medio les gusta, no es algo que medio quieran, les gusta porque les ayuda muchísimo. Una familia que gana 7, 8, 10 mil pesos, pues recibir un programa social, sin lugar a duda, potencia el ingreso que tiene de manera personal e incluso familiar, un grupo, digamos, de personas, de seres humanos. Nosotros en el PAN, por supuesto que debemos saber que esa es una prioridad, no litigar con los programas sociales, al contrario, perfeccionarlos, mejorarlos, pero además ofrecer más, ofrecer seguridad, porque sí está bien que tengan los programas sociales, pero se necesita seguridad. Sí está bien que se tengan los programas sociales, pero se necesita que este país no sea un caos en términos de vialidades. Reporta, problemas de vialidades, pues lo mismo en San Luis Potosí, que en Monterrey, que en la Ciudad de México, que en Guadalajara. Es claro, pues, que se necesitan sí los programas sociales, necesitamos acompañarlos, perfeccionarlos, mejorarlos, buscar incluso no litigarlos, no tener algún voto diferenciado a propósito de los programas sociales, acompañarlos, pero ofrecer más. Mira, había una reflexión seria, profunda, yo diría, en el Consejo Nacional, en donde nos reunimos, que hizo Santiago Krill, y decía, bueno, pues hay que ver qué estando en el gobierno pudimos hacer mejor, ¿no? Por ejemplo, estando en el gobierno, siempre hubo una preocupación latente de si se sube el salario mínimo, va a haber una inflación, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, eso claro. fue como, digamos, como el cuento de chupacabras en aquellos años, al principio de los 2000. La verdad es que, bueno, sí se subió el salario mínimo ahora, claro que hay una inflación, pero evidentemente la ciudadanía le gusta tener mejores condiciones salariales, aunque por supuesto lamentablemente lo tenga impactado en el mercado, en el súper, pero es algo que pudimos haber hecho y que evidentemente tenemos que entender que esa es la prioridad de los ciudadanos. Santiago Taboada, nuestro candidato a jefe de gobierno, hacía también una reflexión importantísima, en un discurso yo diría impecable. Le escuché a este joven político y decía, necesitamos representar a los jóvenes, ¿no? O sea, a ver, claro. El PAN ha sido históricamente un partido que representa a los jóvenes desde su nacimiento, nació precisamente para eso, para darle voz a los jóvenes en las universidades. Claro que hoy necesitamos eso, necesitamos abrir el partido a los jóvenes, que los jóvenes se sientan identificados hoy con el PAN. Me parece dificilísimo, casi imposible pensar que van. Sí. Kenia. Uy, estamos teniendo problemas en la comunicación, pero ya pues nos hablaba. Tener un empleo digno, ¿no? Con un salario justo. Hoy, si eres joven, no tienes posibilidades reales de poderte comprar un inmueble, tener una casa. Esa oportunidad que sí tuvieron tus padres o tus abuelos, hoy los jóvenes no lo tienen. Se acaba de hacer un estudio
en la Ciudad de México, por ejemplo, para que un joven se pueda comprar un departamento en la Ciudad de México necesita ganar alrededor de 40,000 pesos mensuales, una cifra que es casi imposible para la mayoría de los jóvenes. Entonces, por supuesto que a esos jóvenes que buscan tener oportunidades, tener un futuro, sí, pero también tener un presente, pues necesitamos representar. Claro. Ahora, esta alianza con el Partido Revolucionario Institucional, ¿qué le dejó al Partido de Acción Nacional? Porque fue uno de los temas más cuestionados y más criticados, porque, insisto, el PAN sacó al PRI de los pinos y de pronto fueron en esta alianza. ¿Tuvo sentido? ¿Le significó algo al Partido de Acción Nacional? Bueno, mira, déjame decirte, evidentemente funcionó en 2021. Recuperamos más espacios en la Cámara de Diputados en 2021, en territorio. Sí le gustó a la ciudadanía. El presidente López Obrador se encargó durante muchos años de denostar, de violentar, de estigmatizar a la alianza, ¿no? Lo hizo de una manera, yo te diría, además de ilegal, cínica, inmoral, pero la realidad es que a la ciudadanía en esta última elección no le gustó la alianza, y eso hay que aceptarlo, reconocerlo, y por supuesto ver hacia adelante. Yo lo he dicho en varios medios de comunicación, me parece que la alianza electoral con el PRI se tiene que repensar, es necesario detenerla, porque claramente el electorado nos dijo no queremos eso, y bueno, pues es necesario que nosotros aprendamos a leer las elecciones, pero sobre todo aprendamos a corregir para poder así representar a los ciudadanos. Yo hoy más que nunca creo que este gobierno populista daña muchísimo a la ciudadanía. Sí genera, por supuesto, un beneficio económico, sin duda. A propósito de los programas sociales, te reitero, yo creo que es algo que todos tendremos que defender en el presente y en el futuro de este país, pero se necesita más, Erika, se necesita más administración pública, se necesita más seguridad, se necesita un sistema de salud que funcione, se necesita un país en donde haya justicia. Esta reforma del presidente, la verdad es que es altamente regresiva, va a generar todavía más injusticia, por cierto, para los más pobres. De cada 100 delitos que se cometen en México, menos del 1% llega a un juez. El problema de fondo está en la investigación, está en las fiscalías. En fin, me parece que hoy México necesita una oposición lo más cuestionada, lo más fuerte posible, porque claramente el país necesitará de voces que no estén de acuerdo con el gobierno cuando sea necesario. Por supuesto que acompañen al gobierno si las cosas se hacen bien, pero si se hacen tan mal como ahora se están advirtiendo con esta reforma judicial, bueno, pues por supuesto que tenemos la obligación desde la oposición de levantar la voz y por supuesto de hacerlo con valentía ante este gobierno que es altamente poderoso y, como ya sabemos, no es nada democrático. Kenia, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Edson Pérez. Preguntarte, después de este análisis que nos estás planteando respecto a las necesidades que tú ves ahora para las juventudes y lo que estamos viviendo como país, ¿hacia dónde va el PAN? ¿Hacia dónde están trazando el futuro de este partido que pues en su momento fue la oposición, hoy por hoy, una oposición muy fuerte, hoy por hoy pues bastante debilitada después del 2 de junio? ¿Hacia dónde es que van? Edson, qué gusto saludarte. Bueno, primero que nada decirte, somos el partido de oposición más fuerte. El Partido de Acción Nacional es la segunda fuerza política en este país. Es claro que se necesita, por supuesto, ser más fuerte, tener más curules, ganar más alcaldías, sin lugar a dudas. Pero hoy somos el segundo partido más importante en México. Ese es el PAN. Y lo que hay que hacer es fortalecerlo, lo que hay que hacer es, por supuesto, abrirle las puertas a los ciudadanos que necesariamente quieren mejorar este país, a esos 15 millones y medio de mexicanos que votaron por Xóchitl Gálvez, decirles aquí está el PAN. Por cierto, de esos 15 millones y medio, casi 10 millones fueron votos para el PAN. A mí me parece que es necesario poner todo en su justa dimensión. Yo lo he dicho, por supuesto, el gobierno ganó, evidentemente vamos a tener a la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, de Morena, la doctora Sheinbaum, pero también es un hecho
que ganaron solo con el 33% del padrón electoral. Edson, o sea, de cada 7 electores, digamos, de cada 100 electores, solamente 33% votaron por este gobierno. Por eso es que a mí me parece increíble que ellos crean, no piensen que tienen derecho a destruir el Poder Judicial. Incluso, bueno, pues ha habido declaraciones absurdas, yo diría abusivas en el lenguaje, diciendo que van a desconocer los tratados internacionales a la Corte, porque ellos suponen que como tienen una mayoría en el Congreso, pueden hacer lo que quieran. Eso no es cierto. Hay, por supuesto, hay muchísima doctrina nacional e internacional. No se puede ir atrás en los derechos adquiridos por muchas mayorías que tengan los congresos. No es posible. Es tan absurdo, Erika, eso como pensar que porque tienen mayoría, pues mañana van a poder poner un emperador o van a poder, no sé, establecer el esclavismo o van a poder anular las no sé, los derechos, la libertad de expresión. A ese nivel de absurdez, digamos, se han escuchado algunas declaraciones, por cierto, de morenistas, no de menor rango, o sea, de morenistas que toman decisiones adentro de los partidos, dentro de las cámaras, diciendo que no van a hacer caso a los tratados internacionales si eso fuera necesario para poder destruir el Poder Judicial. Hazme el favor, o sea, me parece que sí, hoy México sí requiere una oposición fuerte, valiente, honorable, y que por supuesto no se deje amedrentar. No tienen la mayoría en el Senado de la República, no la tienen ahora ni la van a tener en la siguiente legislatura. Están, digamos, viviendo una borrachera postelectoral sus señores de Morena, y pues tienen que bajarle 3 rayitas a su soberbia, porque lo que estarán haciendo es dañar a México, sobre todo a los más pobres, sobre todo incluso a quienes votaron por ellos. Finalmente, Kenia, ¿de qué depende tu decisión? ¿De si buscas o no la dirigencia nacional del PAN? Estrictamente de la convocatoria y de los tiempos. Yo estaré en la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre. Es necesario fortalecer la Cámara de Diputados, hay que definir evidentemente el rumbo del PAN y por supuesto el discurso de ambas cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Una vez que yo tenga claras las reglas de competencia, decidiré, por supuesto. No hay mayor honor, más alto, pues digamos, oportunidad de ayudar a este país que siendo presidenta nacional del PAN. Me parece que sería, pues, yo diría, uno de los temas más importantes y trascendentes para cualquier militante panista. A mí me da muchísima, digamos, felicidad y me siento muy honrada en que varios compañeros me hayan mencionado para dirigir la presidencia de este partido, para tener, pues digamos, el cargo más alto en el PAN, en la oposición. Lo estaré valorando y por supuesto, si decido registrarme, te lo estaré comunicando a ti, a tu auditorio, y sin lugar a dudas hoy tengo claro que es tiempo de mujeres, Erika, eso, pero también estoy cierta de que es tiempo de que la oposición esté unida. Así es que sí, la convocatoria y por supuesto la estructura, digamos, del avance de esta elección me hace suponer que mi participación ayudará al PAN y ayudará a México. Ahí estaré. Pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho, Kenia. Un abrazo, que tengas bonito día tú y tu auditorio. Eso, gracias. Igualmente, muy buenos días. Kenia López Rabadán.